buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ya había tenido la oportunidad y el placer de hablar en esta institución en otra ocasión. Y quiero agradecer a las autoridades que me invitaron, al señor embajador que está presente, a diversos amigos y bueno, a todos por haber venido aquí. La idea era hablar un poco del contexto actual, político, del Uruguay, sobre todo político, y tratar de hacer un análisis un poco en un periodo que no permite conclusiones muy fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno que asumió en marzo, pero no vamos a hablar solo del gobierno, sino del contexto un poquito general. Un escenario complejo, extremadamente complejo, sin precedentes en cuanto a la cantidad y calidad de hechos, de novedades, de dificultades que se plantean a nivel local e internacional y regional. O sea, no voy a agregar mucho si digo que la palabra que mejor define la situación en general y en cierto modo en Uruguay también, aunque no tanto, lo vamos a ver, es la incertidumbre. Yo estaba repasando algunas cosas y más allá de las circunstancias, hay hechos o circunstancias, valga la redundancia, que se reiteran en la historia del Uruguay con las características propias de cada época. Y vamos a empezar por algo local. Entre 1959, y me voy un poco lejos, y el 64, el Uruguay perdió todos sus líderes políticos, así, de golpe. Luis Alberto Herrera, en el 59, apenas ganó el Partido Nacional, no pudo casi disfrutar del triunfo, al cual, personaje muy peculiar, había empezado su vida política en el siglo XIX combatiendo a Lanza en las revoluciones del 97 y el 4. Pero en el 64 murieron Luis Valle, el líder del vallismo, de la 15, Benito Nardone. Un año después murió César Valle Pacheco y entre medio Juan Andrés Ramírez, Daniel Fernández Crespo, Javier Barros Zamorín. Es decir, aquellos que habían competido en primera línea en la política uruguaya en cuestión de 4 años o algo así, murieron. O sea, las conducciones partidarias quedaron acéfalas. No quedó prácticamente nadie de primera línea que uno pudiera decir, bueno, es el relevo natural. El Uruguay se encontró en una situación de acefalía que seguramente influyó bastante en hechos que vinieron más tarde. Hoy, décadas más tarde, creo que el Uruguay está afrontando un proceso similar. Se verán las consecuencias o no. Y este hecho en particular afecta más que nada o precisamente a la fuerza de gobierno, al Frente Amplio, que fue perdiendo hace años ya a su conductor Sereñi, pero en poco tiempo, algo parecido a aquello del 58 y 59, perdió a las 3 principales figuras que llevaron al frente del gobierno y que gobernaron. Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica. Es decir, también hay allí un espacio en blanco, una cefalía que nos plantea muchas interrogantes. Y ya que los nombré, yo creo que probablemente, eso es mi opinión, ¿no? La historia va a ubicar a Astori en su verdadera dimensión. Yo creo que la conducción política de Mujica, muy distinta de la de Tabaré, fueron importantes, pero mi opinión es que
el político más relevante o el integrante de los gobiernos del Frente más importante fue Danilo Astori. No solo, o no en particular por su conducción política, aunque llegó a tener un peso importante, sino fue el hombre que condujo la economía del país durante 3 periodos seguidos, un hecho sin precedentes. Antes de las últimas elecciones, yo estuve aquí invitado por el Rotary y hice un análisis de la previa a las elecciones y dije que tal vez del proceso electoral surgirían nuevos líderes en el Frente y en el Partido Colorado. Hoy puedo decir sin margen a error o a equivocarme que ello no ocurrió. Porque ser presidente no es lo mismo que ser un líder político. Se puede ser presidente sin ser líder y se puede ser líder, como ha ocurrido muchas veces, sin llegar a la presidencia. Y para ponerle nombre y apellido y decir las cosas por su nombre, está el caso del presidente Yamandu Orsi, un presidente absolutamente legítimo, que está actuando con su estilo, pero nadie puede decir hoy por hoy que es el claro líder del Frente Amplio. Ser el líder del Frente Amplio no es algo fácil, porque es una coalición muy heterogénea. Uno puede pensar en el pasado que Sereñi fue líder, que en buena medida, sobre todo en el primer gobierno, Vázquez fue líder porque era el primer gobierno de la izquierda y todos se mantuvieron con cierta cautela alineados porque sabían que se jugaban mucho respecto al futuro. Pero Mujica, por ejemplo, fue una figura muy influyente, muy importante, pero nunca fue el líder de todo el frente, porque tenía, entre otras cosas, la figura de Astori, que en un momento era importante y tenía una bancada importante. Y además por su propio pasado, por digamos, convergencias políticas que venían de lugares distintos. O sea, no aparece el presidente todavía como un líder, claro, pero va firmando un perfil de personalidad que tiene quizás su fuerte en sus expresiones de cercanía, de cuando habla con la gente, del mano a mano. Y tiene una cosa muy importante, el respaldo inequívoco de la bancada, sobre todo del MPP, que es muy grande, y que le da tranquilidad. Es decir, es un presidente que sabe que tiene el respaldo de la bancada parlamentaria. El Partido Colorado tampoco encontró su líder, encontró candidatos. El Partido Colorado, yo no lo traje, pero le muestro a los alumnos, cuando doy clase, la evolución del voto desde el año 84 hasta la última elección. Y hay 3 líneas. Una es la línea colorada con una caída permanente, salvo alguna excepción de caída. La línea del frente, que también es lo contrario, una subida constante, y un partido nacional que tal vez allí esté su secreto, con algunos picos, es el que se ha mantenido en el medio de los dos. Hubo un cruce clave, uno de cuyos protagonistas está en la sala, el doctor Alberto Volonté, que estuvo a décimas de ser presidente. Aquella elección, 94, sí, 94. Pero ahí, esa fue una elección clave, porque la diferencia entre el Partido Colorado y el Frente, que fue tercero, fue, creo, de 1 punto entre los 3. Eso se refleja muy claro en muchas cosas, pero a partir de ahí el Frente crece, tiene algunas bajadas, es decir, cuando triunfa
Lacalle Pou ya venía con cierta bajada, pero el Partido Colorado, que ha sido el más perjudicado en todo esto, en este proceso, no ha encontrado un líder. Tuvo en Talvi, en su momento, un hombre de refresco que generó expectativas, lo tuvo con Pedro Bordaberry, pero ninguno asoma como líder fuerte. Tanto que en las últimas dos elecciones, el expresidente Sanguinetti, con su edad, con la idea del merecido descanso y demás, tuvo que bajar a la cancha para participar de la elección y por momentos ponerse la campaña en el hombro. Entonces, la gran duda es qué va a pasar en esto, ¿no? Yo cuando yo doy un curso que se llama Política de Sociedad Uruguaya, que lo empiezo con la Guerra Grande. Si uno no estudia el siglo XIX y eso, no entiende la permanencia, por ejemplo, del Partido Colorado pese a los votos. Es decir, es un partido, como el Partido Nacional, de raíces muy profundas. Es decir, los partidos mueren, en otros países mueren, desaparecen. Tenemos experiencias cercanas. Bueno, todo el proceso lamentable de Venezuela, en fin. Pero, bueno, el Partido Colorado sigue peleando, sigue con su perspectiva, mantiene su bancada y da la pelea, pero no encuentra la figura de liderazgo. Es en el Partido Blanco en el único que no existe, para mí, ninguna duda hoy. O sea, lo que hizo Lacalle, una presidencia puede proyectar una figura o puede dejar a una figura en una mala posición. Lacalle, desde la presidencia, reafirmó un liderazgo, Lacalle Pou, que hoy es indiscutido. Cuando uno habla con la dirigencia blanca, nadie tiene dudas de que va a ser de nuevo candidato. No solo que no tienen dudas, sino que la mayoría lo está esperando con cierta ansiedad. O sea, estos son, a pesar de lo complejo que fue su presidencia desde el primer día con el estallido del COVID, ¿no? A veces, como se juzga la presidencia de Lacalle, se olvida el contexto. El contexto fue terrible, ¿no? Entonces, estos son los primeros rasgos que marco del Uruguay político que se abrió paso con las últimas elecciones. Un partido blanco con un líder claro, un partido colorado sin una renovación en cuanto al liderazgo, sí, han surgido figuras, y un Frente Amplio que carece de liderazgo, aunque tiene un presidente muy blindado políticamente. No hay, ahora voy a mencionar a alguien que aparece ahí, pero bueno, es la figura que puede parecer hoy. El otro día estaba charlando con alguna gente del Frente y la única figura que se ve hoy es Alejandro Sánchez, ¿no? El secretario de la Presidencia, pero es un hombre sectorial, ¿no? Un hombre del MPP, habrá que verlo. El futuro dirá, ¿no? El futuro dirá. El escenario político tiene otras novedades y consiguientes desafíos. Entre ellos uno muy relevante, que es la primera vez en la que el Frente tiene que gobernar sin mayoría parlamentaria propia. Y este es un hecho absolutamente novedoso y muy relevante y desafiante para la coalición de izquierda. Le faltan 2 diputados, solo 2 diputados, lo cual le da un gran poder a todos y cada uno de los diputados que están en el Parlamento, porque negociar con 2 diputados le da mayoría. En circunstancias como esta, en ciencia política, se dice que las minorías, los sectores minoritarios, tienen un gran poder de chantaje en términos políticos. Es decir, saben que son los diputados que pueden volcar la balanza.
Esto implica muchos desafíos para todos los otros partidos, si se van a mantener alineados, si se van a mantener, si se van a desalinear. Y esto es una regla, ¿no? Cuanto menos legisladores falten a quien gobierna, cuanto menos legisladores falten a quien gobierna, mayor es el poder de las bancadas minoritarias. Esto es una ecuación obvia y simple. Hoy, por ejemplo, Salle, con todo su estilo tan peculiar, tiene 2 diputados. O sea, podría ser el hombre que volcara la balanza. Pero eso es teórico, ¿no? Es una cifra clave, pero uno ve un poco el estilo y la forma de actuar de Salle y ve que es un hombre que ha crecido en base a oponerse a todo, ¿no? O sea, tratar de representar otra cosa, por lo cual llegar a acuerdos no es fácil. Yo la semana pasada tuve una cena con personas de distintos ámbitos y me llevé una sorpresa, porque había uno de los principales encuestadores del Uruguay, de las encuestadoras más confiables, y me decía que sus estudios Salle está creciendo. Entonces uno dice, porque además se está manteniendo un bajo perfil, no sé si están todos de acuerdo, pero por ahora no aparece mucho. Y es un poco el voto, y sobre todo entre los jóvenes, es un poco un voto desafiante para el sistema, porque es el voto de son todos iguales, son todos los políticos iguales, no creo en el sistema, y entonces ese voto lo capta Salle. Por lo menos, hoy por hoy en la intención de voto, estamos muy lejos de todo, ¿no? Falta mucho, pero en ese panorama de hoy, eso es una realidad. Yo no sé si estarán todos de acuerdo. Creo que dentro de este panorama, al que voy a agregar alguna cosa más, me da la impresión de que el gobierno, no olvidemos de dónde proviene Orsi, de dónde proviene Sánchez, del MLN. Entonces, uno podía esperar, no sé, pero yo creo que el gobierno está actuando con mucha moderación. Con mucha moderación, más allá de discusiones, de intercambios, a veces duros, de expresiones que a veces parecen fuera de tono, en parte yo creo por la inexperiencia de muchos, sobre todo diputados, que están en el Parlamento. Porque a veces se pierde de vista que una cosa es la militancia, la discusión del comité de base, del club político, y otra cosa muy distinta es el Parlamento. Yo inclusive escuchaba a Lucía Topolán, que hace no mucho tiempo, diciendo que se iba perdiendo lamentablemente una costumbre hasta hace muy poco, que era discutir fuerte en el Parlamento, pero cuando se iban juntos a tomar un café, a charlar y a intercambiar ideas. Y ella lamentaba eso diciendo que se estaba perdiendo. Y yo creo que la mayor expresión de esa moderación es el respaldo muy sólido que muestra, según tengo entendido, un visitante reciente de ustedes, que es el ministro O'Donnell, el ministro de Economía y Finanzas, que más allá de algunos tironeos internos es cosa de un gran apoyo, sobre todo el MPP, que fue una locomotora en términos electorales. Es un ministro que probablemente no lo hubiera sido, porque quizás no le hubieran ofrecido el cargo y él no lo hubiera aceptado, pero yo creo que en términos generales es un ministro que hubiera podido estar en un gobierno de cualquier partido. Es un hombre de la escuela de Astori, y lo dice con mucho orgullo, ¿no? Y que ahora enfrenta algunos desafíos muy relevantes. El gran desafío es la discusión del presupuesto, en la que él ya dijo, hay espacio para negociar, pero dentro de la cancha, ¿no? De la cancha que se había marcado son los temas que han puesto como innegociables, me parece que son
temas en los cuales puede lograrse acuerdos. También lo esperan otros desafíos, ¿no? Como la seguridad social. Pero por ahora reitero, el respaldo muy sólido de Sánchez y de la bancada en general, pero sobre todo del MPP, no deja lugar a dudas a ese apoyo. Y un Sánchez, como decía yo, que dentro de un panorama de pocas figuras que puedan proyectarse como candidato o a la presidencia o con el nivel necesario, va destacándose Alejandro Sánchez. Un tema del que son conscientes muchos dirigentes de izquierda con los que uno habla. Yo creo que esta moderación, este pragmatismo, forma parte obviamente de una estrategia que tiene que ver con varios aspectos. Uno, los límites políticos que le establece la falta de mayoría parlamentaria. Acuérdense que gobiernos anteriores tenían mayorías automáticas, todo se votaba automáticamente, casi sin dar espacio a la discusión con la oposición. Esa fue una autocrítica muy fuerte que hizo Danilo Astori después de la elección, y que, o antes, después de la elección que perdió el Frente Amplio, y que no fue muy atendida, ¿no? No tuvo mucho eco, es decir, no dimos espacio a que la oposición hable. Hoy necesita el Frente. Yo creo que ese es uno de los límites que explican la política del Frente General hoy. El otro tiene que ver con las restricciones económicas y presupuestarias. No hay caja, no hay plata, hay poca plata, y entonces vamos a hacer las cosas de determinada forma, porque además, y esto está vinculado, cuando uno estudia cómo se definen los uruguayos ideológicamente, lo que se llama la autoidentificación ideológica, que es un instrumento que utilizan los politólogos y las encuestadoras, normalmente de 1 a 10, los dos números, el 5 es el centro, para un lado la extrema derecha, para el otro la extrema izquierda, y le preguntan a la gente cómo se ubican. La amplísima mayoría de la gente se ubica en el centro izquierda o el centro derecha. Es decir, la derecha pura y la izquierda pura son muy minoritarias. Y me parece que eso también lo tiene claro el oficialismo, y va de la mano con lo otro. No hacer las locuras porque no hay plata y porque no tenemos los parlamentarios suficientes. Me parece que este es otro elemento que pesa a la hora de actuar. También, sin duda, es otra cosa que han anotado. Es decir, el presidente de la calle Pou se fue con una popularidad muy grande, y las encuestas de hoy están reflejando algo que decía la mayoría de los votantes del Frente, increíblemente, después de ganar, qué grandes cambios querían, y la amplia mayoría no quería grandes cambios, quería algunos pequeños cambios, algunos retoques. Y hoy, no sé si ustedes han visto dos encuestas que salieron estos últimos días, Opción y Cifra, y la amplia mayoría de los uruguayos no tienen juicio contundente sobre el gobierno. Dice, está todo más o menos igual, y no expresan molestia, digamos. Sí hay un sector del Frente que expresa molestia, voy a hablar un poquito de eso ahora, y es el presidente, de algún modo, de alguna forma, o el gobierno, ha quedado preso entre su programa, las demandas de algunos sectores más radicales del Frente y del PIT-CNT, y estas condiciones que yo digo que le ponen límites al gobierno en su actuación.
O sea que hay varios factores que apuntalan esta moderación. Y hay además, yo creo, esto es un movimiento estratégico, un claro corrimiento del MPP hacia el centro y está cubriendo al mejor estilo peronista todo el espectro ideológico. El MPP tiene dentro de sí, de alguna manera, le habla a todos, según las circunstancias. El tema, todo esto un poco se refleja también en cuáles son las grandes preocupaciones de los uruguayos. Yo no quiero extenderme demasiado, pero la economía hoy es una preocupación minoritaria y la preocupación más grande es la seguridad pública, por lejos, reiterando un poco lo que ha ido ocurriendo en distintos gobiernos. Es un tema que domina la agenda de la gente, ¿no? Yo diría que para la mayoría de la gente ese es el gran tema de preocupación, y que incluso las discusiones presupuestales son seguidas atentamente por sectores minoritarios, grupos de intereses, grupos de presión, pero el gran público, la gente, está preocupado por lo que le pasa en la calle. Con un elemento que no es nuevo, pero cada vez es, vaya la redundancia, más nuevo y fuerte, que es el crecimiento incesante de un actor poderoso que es el narco. O sea, este es un actor ya del escenario político, o del escenario en general. Es decir, está instalado. Y uno se pregunta, por lo menos yo me pregunto, si ya ha logrado meterse en algún centro de poder o hasta cuándo no se va a meter y si somos impermeables. Los uruguayos durante mucho tiempo pensamos que no iba a haber guerrilla. El inspector Alejandro Otero en su momento fue al Consejo de Gobierno y dijo: hay síntomas claros de que viene una guerrilla, nadie le creyó. Después pensamos que no iba a haber golpe. Hasta poco antes, febrero, pocos meses antes del golpe, no se reunió el Parlamento, los legisladores siguieron de vacaciones con los tanques en las calles. Y después decíamos que la droga era un problema de otros. Uruguay era solo un país de pasaje que no iba a tener problemas. Hoy tenemos un problema gravísimo y es cómo lograremos enfrentarlo. Yo, durante el último gobierno del Frente, tuve un almuerzo con las máximas autoridades del Ministerio de Interior, con otros, digamos, jerarcas en ese momento de Canal 12, y nos hicieron una serie de comentarios, advertencias sobre lo que se venía. Y bueno, entre otras cosas decían que las cárceles estaban resultando un problema grave porque cada vez había más narcos extranjeros de los países más vinculados a este tema, donde el sicariato hace 10 años no existía, o un poco más, la institución del sicariato. Hoy hay todos los días 2 muertos, 3 muertos, y ya nada, lo peor de todo es el acostumbramiento, ya nada nos conmueve, ¿no? Y estos jerarcas nos decían que estos narcos presos extranjeros no podían entender cómo no había sicariato, no podían entender cómo no se amenazaba o mataba a jueces, a legisladores o a fiscales. Eso es un proceso que viene ocurriendo en el Uruguay y que de algún modo uno ve, lo ve reflejado en la violencia y en las disputas por territorio y en el modo de actuar, asesinatos, etcétera, etcétera. La falta de resolución a fondo de este problema es probable que haya influido, seguro influyó en los 2 últimos resultados electorales, más allá de que bajó un poco los hurtos, sí subieron, pero este es un problema que no ha tenido solución. ¿Cómo se soluciona? Yo creo que el único camino, y creo que son todos conscientes, es la necesidad de una política de Estado, con todos los partidos juntos, una actitud constructiva y que nadie trate de
tomar esto como un botín político. Es cierto que el gobierno en estos meses ha mostrado contradicciones, ha dado marchas, contramarchas, designaciones, destituciones. El último caso increíble fue el jefe de policía de Río Negro, que se metió de lleno en la política y después que lo destituyeron siguió reivindicando su actitud. La parte buena de esto es que desde el gobierno en muchos casos al final del día han destituido o han reclamado los cargos de quienes creían que estaban equivocados. Y uno se pregunta si estas marchas y contramarchas son meros errores, inexperiencia o falta de elencos. Yo creo que algunas presencias en el Parlamento muestran una cierta falta de elencos. También hay un gran reto para la coalición republicana, vamos a hablar un poquito de esto, algo internacional y ya termino. El reto más grande es llegar a las próximas elecciones sin romper el proyecto de un candidato común. Yo creo, o sea, aun cuando hay diferencias, naturalmente, y va a haber diferentes votaciones de sectores blancos y colorados en el Parlamento, me parece que al final del día, es decir, cuando llegue el periodo electoral, van a comparecer juntos y además van a limitar el tema de los enfrentamientos porque saben que se necesitan sí o sí uno del otro para poder competir realmente en las elecciones. Estamos en un sistema de balotaje que en el mundo tiene una consecuencia importante, que es la polarización entre dos fracciones. Eso es así. Hay un embudo que conduce a eso. Es decir, al final hay dos candidatos. Y no me parece que el Partido Colorado vaya a votar al Frente ni al Partido Nacional. Es decir, que se necesitan mutuamente. Estas polarizaciones, bueno, tienen un efecto beneficioso, es todo más transparente, hay un candidato único. Teníamos tiempos en los que cada partido presentaba un montón de candidatos y a veces el candidato más votado, como pasó en el 71, no era el presidente. Así que es un sistema que tiene sus beneficios, tiene sus riesgos también. También está allí otros partidos. El Partido Independiente es un partido chico, ha encontrado un espacio allí que sube y baja, ha mantenido un legislador que en estas condiciones también es importante. Y la gran incógnita es qué va a pasar con Cabildo Abierto. Esa es la gran pregunta, después de la muy mala votación de la última elección. ¿Qué va a pasar con Cabildo respecto a sí mismo y respecto a la coalición? Yo creo, por lo menos me parece, que el general Manini es consciente de que para proyectarse políticamente también necesita de blancos y colorados. Por tanto, a mí me parece que la coalición republicana en la próxima elección va, con diferencias en el camino, va a sobrevivir. Y para ir terminando los temas, también hablé en aquella ocasión del Rotary, en este mismo lugar, sobre el contexto internacional y lo complicado que era. Bueno, hoy está mucho peor. Y si hay incertidumbre, en parte se debe a eso. El contexto regional, internacional, mundial, un mundo en transición, no se sabe a dónde. O sea, es un mundo complicado, como pocas veces, diría yo, y en una transición cuyo destino no se conoce, es imposible prever. En la región han cambiado muchas cosas, y yo creo que esto también tiene que ver con la moderación del gobierno. Es decir, esa sociedad que se había armado de grupos, de países y gobiernos presuntamente afines desde el punto de vista ideológico, cambió. No existe más la Bolivia de Evo, Lula está atravesando un momento complicado, está allí Bolsonaro, Colombia de una marcha de atrás tremenda en el proceso de paz,
Bueno, Argentina es un problema eterno, ¿no? El doctor Volanté fue embajador. Uruguay tiene una de las virtudes del Uruguay, desde el año 84, pero desde históricamente, un sistema de partidos fuerte. Con los partidos ingleses es el sistema de partidos más viejo del mundo. En Argentina hay un sistema de partidos débil, que se ha ido resquebrajando cada vez más y que tiende a alianzas muchas veces por mero interés electoral. Lo estamos viendo hoy de los dos lados. Gente que es enemiga entre ellos y se alía para ganarle al otro. Yo creo que Argentina tiene un problema muy importante de diseño electoral, y es que tiene elecciones de medio término. Las elecciones de medio término hacen que Argentina viva de campaña en campaña, y esa es la prioridad siempre. Para tener elecciones de medio término hay que tener sistemas electorales firmes y dirigentes con determinada mentalidad. Bueno, aquel eje bolivariano se rompió, pero hay, de todos modos, y es fácil verlo y no se sabe hasta dónde va a llegar, una influencia muy fuerte y creciente de China y de Rusia, ¿no? Y los países que necesitan mercados, bueno, Uruguay quiere estar lo más cerca de China posible. Es un problema histórico. Yo estaba repasando. La gente se queda asombrada cuando le digo, o por lo menos los estudiantes. Uruguay, en su territorio, es mayor que Inglaterra, bastante mayor. Sin embargo, en Inglaterra viven unos 50 más o menos, en el entorno de 50 millones, y acá tenemos 3.400.000 y en retroceso. Es decir, que para nosotros el mercado, la búsqueda de mercados, desde el comienzo de la historia, y por eso también en la importancia del puerto de Montevideo, es fundamental. Entonces, cuando se ofrece un mercado como el chino, como el ruso, mal que le pese a Trump, que además hace todo lo posible por empujar a los países hacia allí, bueno, para los países que necesitan mercado es importante. Y voy terminando con una pequeña advertencia que tiene que ver con lo que hablaba hoy del descreimiento y el voto de los jóvenes hacia determinados sectores. Hay un riesgo importante del descreimiento, sobre todo de los jóvenes en la política, del todos iguales. O sea, tenemos un sistema muy sólido, pero yo me recuerdo un artículo hace poco tiempo, un par de años, 2 artículos de José Rila, el historiador y analista político de primer nivel, en el que hablaba de la solidez del sistema político uruguayo, de los riesgos de la polarización, y decía que Uruguay no tiene la grieta, como se le llama, que no me gusta mucho, de Argentina, pero no está libre de tenerla. Es decir, hay que cuidarlo. Si no lo cuidamos, y el eventual descreimiento de los jóvenes es un problema. Es decir, tenemos un MPP corrido al centro, ocupando gran parte del espacio, un gobierno todavía acomodándose, que tiene la presión de algunos sectores de la izquierda más radical y del PIT-CNT, pero un apoyo en la amplia mayoría de la bancada, restricciones presupuestales y una oposición que todavía no se muestra sólida, pero está mirando y tomando nota, creo yo, con la calle, que no es menor, fuera de la cancha, y esperando para participar, creo yo, el momento justo. ¿Cuál va a ser el sello distintivo de este gobierno cuando termine, dentro de 4 o 5 años? Es difícil decirlo. No, hoy es impredecible. Digamos, yo creo que la presencia de O'Donnell da determinadas garantías. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y cuál va a ser el sello de la oposición en su conjunto y de cada uno de los partidos que lo componen. Pero bueno, estas preguntas solo las va a poder contestar el tiempo. Muchísimas gracias a todos.